científico de acá, ustedes lo deben conocer, es René Favaloro, dice que es el hombre que pensó con el corazón. Ya él es, o fue mejor dicho, porque ya falleció en el 2000, si no me equivoco, ya fue uno de los mejores cirujanos cardiovasculares, si no me equivoco, fue el primero que hizo el trasplante del corazón, es argentino, y era un profesional totalmente ético, muy enraigado en lo que es la ética médica. Aquí hay algunos pensamientos, ya, que no son de él. Por ejemplo, ser médico no es recetar, ni operar, es estar con el paciente, escuchar al paciente, comprenderlo. ¿Se imaginan ustedes el significado de lo que estamos diciendo? Estas tres palabras, estar. ¿Qué significa estar? Estar yo con él, mirarlo, escucharlo y comprenderlo. Porque muchas veces estamos, como muchos están aquí en la clase, pero estamos pensando en otra cosa. Muchas veces estamos atendiendo a un paciente, pero estamos pensando en lo que vamos a hacer después. Entonces, eso quiero que ustedes lo tengan enraigado, el estar, el escuchar y el comprender. Es no mirar el reloj cuando alguien sufre. No es estar atendiéndolo y mirar, ay, de acá a 10 minutos tengo que hacer algo. ¿No es cierto? Tenemos que ser empáticos con el paciente. Tenemos que ponernos en su lugar de él. En cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y la conciencia estarán siempre del mismo lado de la humanidad. ¿Qué queremos decir? Que la medicina, el ser médico, no solamente es tener conocimiento, no es solamente ciencia, sino también tener conciencia. ¿No es cierto? La próxima. Y aquí antes vamos a hacer algunas conceptualizaciones que vamos a preguntar ¿qué entendemos nosotros por un profesional? ¿Qué significa una profesión? Lo que vos querrás, ahí está, después alguien lo va a leer. ¿Qué es una profesión? Cualquiera que sea. Más fuerte. Te tengo que escuchar, te tengo que entender y te tengo que comprender. Y para escucharte tenés que hablar fuerte. ¿Qué es una profesión? Es una actividad laboral. Todo es una actividad, ¿no es cierto? El ser jugador es una actividad, un jugador profesional. Entonces nosotros, el ser una profesión, estamos hablando que es una actividad laboral, pero que de cierta manera necesita ciertas cosas para decir es médico, es enfermero, es economista o es cualquier profesión que tiene. Entonces, ¿para qué venimos a la universidad? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué estamos aprendiendo? Porque queremos tener una formación académica, ¿no es cierto? Venimos acá a eso, a capacitarnos, a aprender. Y cuando nosotros nos capacitamos y aprendemos, al final de ese proceso que tenemos, conocimiento, adquirimos conocimiento. Y esos conocimientos que impartimos acá, que les imparte el docente a ustedes, son conocimientos científicos y técnicos. Científicos porque nosotros antes de venir a clase leemos, investigamos y venimos le intentamos darles a ustedes de la mejor manera posible, de transmitir nuestros conocimientos para que ustedes los puedan entender, concebir y obviamente después practicarlo, ¿no? Ahora, siempre todo tiene que estar bajo normas éticas. Yo tengo que ser respetuoso con ustedes, tengo que tener valores con ustedes, ustedes también conmigo. Eso quiere decir que los respetos son mutuos, los respetos son de ambas partes. Ni yo les debo faltar el respeto, ni ustedes a mí, ¿no es cierto? Ahora, existe un compromiso en todo profesional y es la responsabilidad. ¿Qué queremos decir con responsabilidad? Como por ejemplo llegar a tiempo. Muy bien, un aplauso. ¿Ya? Cuando hablamos de responsabilidad es cumplir nuestros deberes.
Uno de los deberes de ustedes y mío es la puntualidad. ¿Que puede existir intercurrencia? Puede, ¿no es cierto? Entonces, a veces el docente o cualquier otro lugar, vos vas a una entrevista de trabajo y te van a decir, usted tiene que llegar a las 8 de la mañana, usted tiene que firmar, usted tiene que hacer y cumplir ciertos parámetros que te dan. Entonces, el ser responsable es atender lo que te están diciendo que vas a hacer. Pero dentro de todo, me gustó lo que dijiste y es la puntualidad. Aquí el ser boliviano, el ser de repente latino, tenemos esa debilidad, no vamos a decir defecto, la impuntualidad. Somos como impuntuales, pero no solamente para asistir a una clase, para todo. Te invitan a un evento, a una cena, te invitan a las 7 de la noche y llegas a las 9. Te invitan a una boda y llegas ya cuando ya se han casado los novios, ¿cierto? Y eso de ahí nosotros debemos y tenemos la obligación de volcarlo al otro extremo y que seamos puntuales, seamos responsables. Esta responsabilidad social es con la sociedad, con la comunidad y el compromiso con el bienestar de la ciudad, cada uno en su ámbito de su profesión, en su ámbito de su carrera. Ahora, ¿qué es la profesión médica? ¿Es una actividad? Es una actividad laboral. Pero, ¿qué tiene la diferencia de la profesión médica a las otras profesiones? Que es una actividad humanitaria. Hablamos y repetimos, la medicina tiene que ser y se tiene que dar al paciente, a la sociedad, calidad y calidez humana. También, de repente, es otro que vemos cuando vamos a las instituciones públicas o algunas privadas. Nos atienden, como decimos en lenguaje coloquial. Exactamente, fuerte. Con las patas. Con las patas, ¿no es cierto? ¿Y qué nos sentimos? Defraudados, nos molesta, nos enojamos. Y de ahí surge un conflicto. Y eso lo podemos nosotros evitar, lo podemos evitar si cambiamos de actitud. Están ustedes que de acá la próxima generación de profesionales sean profesionales éticos, sean profesionales responsables y más que todo humanistas, ¿no? Promover la salud. Nosotros estamos, el otro va a ser número, son ciencias exactas. Aquí en medicina no hay exactas. A veces decimos es una carrera de probabilidades y le explicamos probablemente, yo no le puedo decir a mi paciente, te voy a operar del apéndice y vas a salir perfecto. La mayor probabilidad es que no tengamos complicaciones, pero puede haber, ¿no es cierto? Entonces decimos nosotros de las probabilidades, ¿no? Promover la salud. ¿Cómo promovemos la salud? Podemos promover a través de campañas, expresando nuestro conocimiento. Bien. ¿Qué hacemos aquí en la universidad? ¿Promovemos? ¿Promueven la salud? Sí. Las fechas. Las ferias, trabajo de extensión, hacen trabajo comunitario en todas las asignaturas, ¿no es cierto? Vamos hablando, qué sé yo, por ejemplo, pediatría, lo que es el PAI. ¿Qué es el PAI? El Plan Ampliado de Inmunización. Entonces vamos a damos charla educativo. Ideal sería que salgamos fuera de la universidad, que vamos a los colegios, ¿no es cierto? Para que nosotros hagamos prevención. Con promover la salud estamos previniendo enfermedades. Hay las enfermedades que son prevenibles a través de información, muy bien, y a través de inmunizaciones, ¿no es cierto? Pero si yo no sé que lo tengo que vacunar a mi hijo, si nadie me ha dicho, no ha ido un promotor, no ha ido al centro, ¿cómo voy a ir a vacunarlo? ¿No ves? Entonces, la educación en la sociedad y en la población es importante. Eso nos va a ayudar el saber, el tener conocimiento, el diagnosticar de manera oportuna para que puedan recibir un tratamiento adecuado. Y no hay satisfacción más grande del médico de ver un paciente grave, de ver un paciente enfermo y que sí lo ha curado. ¿No es cierto? Que sí está sano, que hemos salvado una vida. Y si no la salvamos, les dije, creo en la primera clase, el médico si no cura, consuela.
y si no consuela, alivia, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el ser médico? Hemos hablado nosotros de lo que era el médico en años antes, cómo estaba conceptualizado antes el médico y cómo ahora nos hemos ido desvalorizando. Y no dicen la doctora Mila o el doctor tanto, dicen los médicos. Entonces, porque siempre se generaliza, ¿cierto? Entonces, hemos perdido valores, hemos perdido principios, y eso es lo que hacemos en lo que es la ética. Que ustedes cambien de actitud, que recuperen la ética, que no solamente tengan conocimiento, que no solamente sepan trabajar con la mano, tener habilidades, destrezas, ser mejores cirujanos, sino que tengan competencias actitudinales. Entonces, el ser médico no significa solamente poseer conocimientos científicos, debe combinar las tres dimensiones. Conocimiento científico, competencia cognitiva. Habilidades clínicas, competencia de habilidades y destrezas. Compromiso ético y humano, competencias actitudinales. Eso es lo que ustedes tienen que fijarse, tienen que cambiar de actitud. Ahora, nosotros aquí en lo que es la estructura de lo que es la parte ética, tenemos un tribunal de ética departamental en el colegio médico, tenemos un tribunal de ética internacional, pero hay también el comité de ética internacional, nacional es el otro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice o cómo lo refiere este comité de ética internacional a la profesión médica? Que el médico, para ser médico, tiene que tener altos estándares morales, conjunto de conocimiento, experiencia y alto nivel de autonomía. Resalto autonomía porque aquí está hablando de la autonomía del médico. Autonomía de poder recetar lo que él vea que está de acuerdo a su paciente. Que no sea, vamos a decir así, que no sea que alguien venga y le diga de un laboratorio de alguno, ya lo hemos hablado anteriormente, que pida tal laboratorio, otro laboratorio, no. Nosotros lo que tenemos que buscar es el bienestar de nuestro paciente y hacerlo todo en base al bien mayor. Y el bien mayor es buscar la solución, como hemos dicho, curar, aliviar o consolar al paciente, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de autonomía. Autonomía para decidir, le voy a recetar la ampicilina, pero no le voy a poner el nombre comercial del laboratorio tal cosa, ¿no es cierto? O sea, deberíamos recetar solamente el nombre genérico. A veces decimos, no, pero se compra de este laboratorio porque es mejor. No, tenemos que ver lo mejor para el paciente, no inducir a un laboratorio, inducir de cierta manera algo que no está dentro de lo que es el bienestar del paciente. ¿Cuáles son los valores que debe tener un médico? Debe tener gratitud. ¿Qué significa la gratitud? ¿Qué entendemos por gratitud? El último que está buscando en las paredes algo. ¿Qué es gratitud? ¿Cómo definimos qué es la gratitud? Acá. Fíjense que son palabras que utilizamos frecuentemente. ¿Qué es tener gratitud? Es ser agradecido. Está bien, ¿no? A ver, decimos nosotros. Todos los seres humanos tenemos que tener gratitud con Dios. Agradecer todos los días, en la mañana y en la tarde, porque podemos hablar, porque podemos reír, porque podemos caminar, ¿no es cierto? Entonces, gratitud es tener reconocimiento. Reconocimiento a alguien o a algo que nos ha dado. ¿No es cierto? Ustedes tienen que tener gratitud a sus padres, porque les ha dado la vida. Ellos de repente han dejado de comer, han dejado de hacer muchísimas cosas por dar mejor nivel de vida. Tienen que tener gratitud a sus docentes, porque de cierta manera vienen aquí a dar lo mejor de uno. Gratitud a sus compañeros, o sea, en la vida debemos tener nosotros gratitud, ¿no es cierto? Debemos tener respeto, debemos ser honestos, y en esto también hay muchos problemas, no solamente los médicos, sino a nivel general, la falta de honestidad. Y ahí lo ven,
Ahí vemos nosotros en Bolivia lo que está pasando en estos momentos, ¿no es cierto?, actuales, que de repente queremos tener mucho dinero de la noche a la mañana y no podemos hacer. Si tenemos dinero, bien. Si van a ganar como médico, bien, pero gánenlo con esfuerzo, con trabajo y no prestándose para hacer cosas ilícitas. Laboriosidad. La laboriosidad viene de labor, de trabajo. Entonces, el trabajo, vamos a suponerlo así que realiza el médico, debe tener dos cosas, amor y pasión. Lo que hagamos, hagámoslo con amor. Lo que hagamos, hagámoslo con pasión. Eso significa que si nosotros en algún momento no conseguimos el objetivo de haber hecho todo lo que deberíamos hacer, no nos rindamos ni nos cansemos. Aquí dice, no rendirse, no cansarse. Seamos positivos, seamos humildes, seamos leales. Hay tres cosas que yo aprendí en la vida: gratitud, lealtad y humildad. Con esas cosas estamos nosotros del otro lado, ¿no es cierto? A veces decimos, no, o es lo común, ser leal hasta cuando te conviene, pero una vez que ya no te hacen un favor, ya no sos leal. Lo vemos mucho en lo que es el ámbito político, ¿no es cierto? Son leales mientras le dan el cargo, mientras le dan la diputación y todo lo que quieran ustedes, ¿no? Pero una vez que ya no quieren eso, directamente se van al otro partido político. Luchen por sus principios, por sus valores, no por lo que ellos conlleven, ¿cierto? La perseverancia, ya les he explicado el otro día. No pasaron pediatría, perseveren, el otro año otra vez me volverán a mí a escuchar. Perseverancia es también no rendirse y no cansarse. Si hoy me tropiezo, a los 5 minutos me tengo que levantar. Yo tengo que darme. Yo soy la que voy a sobresalir de esa intercurrencia que he tenido. Solamente decirle que no existe lluvia todo el año, existen días soleados. Como que tampoco no existen primaveras todo el año, existe el invierno. Y la vida es esa: primavera, verano, otoño, invierno. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a reír, que vamos a llorar, que vamos a sufrir, que vamos a tener todo, pero persevero. No me va bien hoy, persevero y demuestro que sí puedo, ¿cierto? Prudencia. A veces algo que nos falta y que no hablamos mucho es de la prudencia. Y cometemos permanentemente y hacemos críticas. Es mejor ser prudente. Ahí dice algunos que dicen que una virtud es ser sabio. Es sabio saber cuándo permanecer callado, no lastimar con nuestras palabras. A veces una palabra mal dicha o mal interpretada duele más que un hachazo. Entonces aprendamos a ser prudentes y conversar. Responsabilidad, solidaridad, tolerancia, generosidad son un poco de todos los valores que ustedes deben tenerlo en cuenta. Esto, el tener valores, nos va a permitir defender y crecer con dignidad. Ustedes van a ser profesionales dignos, profesionales éticos. Pero si no lo tenemos, van a hacer cualquier cosa. ¿Okay? Aquí es lo que dice de la ética organizacional. Estábamos hablando de la ética médica y la ética individual, la ética social y la ética organizacional. Estamos hablando ya de instituciones. Los valores y la ética son importantes en el lugar de trabajo para ayudar a mantener el orden, garantizar que una institución o empresa funcione sin problema. La universidad es una institución. Es nuestro deber defenderla. Es nuestro deber tratar de que mejore todos los días. ¿Y cómo vamos a hacer? Si trabajamos en equipo. Si yo veo que hay algo que está mal, lo digo, pero no lo publico. Ya voy y hablo con la persona adecuada para que lo podamos mejorar. Eso es un trabajo. Pero hay veces, qué sé yo, por ejemplo, hay alguna cosa y lo que más hacemos es el TikTok, ¿no? Como el TikTok, que nada, ahí todo el mundo se entera. Entonces, hagamos que nuestra institución,
nuestra universidad para arriba. Es un orgullo para mí también el haber visto, no todo lo que publican es malo, el haber visto que en la reválida de Brasil, pues hay muchos estudiantes y la Gabriela está en uno de los primeros lugares, ¿no? Que ha sido este 2025. Entonces, eso es un orgullo. Eso se lo debería socializar. Pero, ¿qué pasa? Que a veces las cosas buenas no son como para que nosotros, la gente, lo difundamos. Entonces me llega a mí, ahí se queda. No, ay, qué bueno, digo, ¿no? Pero si digo, la Gabriela está en el último lugar, lo pongo en todos los lugares, ¿es cierto? Entonces hay que saber la próxima. Ya, ahora, había preguntado yo qué era la ética, ¿no es cierto? Y aquí ya está bien claro qué es la ética y de qué viene. Etimológicamente viene de la palabra griega etos, que quiere decir costumbre. Entonces, ¿qué decimos que es la ética? Es una disciplina filosófica. Y cuando hablamos de disciplina filosófica, a nuestra mente se nos viene el hombre más importante antes de Cristo, que hay un juramento que ya lo pregunté el otro día, Hipócrates, ¿no es cierto? Entonces, Hipócrates fue el primer médico griego que hablaba sobre la ética. Y eso que él construyó, eso que habló, se ha venido transmitiendo de generación en generación, y es tanto así que hasta el día de hoy todos juramos el juramento hipocrático, que se llama, donde nos comprometemos a ser médicos éticos y probos, y no solamente a tener conocimiento. Obviamente que de repente del juramento de hipocrático, de lo que él hizo hasta ahora, ha sufrido algunas transformaciones, ¿no? Ahora, entonces, es una disciplina filosófica que evalúan los actos médicos, guían al profesional a realizar los actos médicos, es decir, la práctica médica. Entonces, ¿qué estamos hablando cuando dice guían los actos médicos? La práctica médica está evaluando el comportamiento moral. Eso es lo que es la ética. Evalúa el comportamiento moral del médico con su entorno. Esos actos que realiza el médico los podemos catalogar como buenos o como malos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, otra cosa que es importante es saber que estos actos tienen que ser conscientes y voluntarios. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Hacer lo correcto, lo ideal y llegar en algún momento a la excelencia. Cuando pasemos más láminas vamos a ver cómo está el tribunal y que el tribunal de ética pues juzga el comportamiento del médico con su entorno, con sus pacientes, con los médicos y todo, ¿no? Ahora, la ética médica individual es el desempeño directamente ya la relación médico-paciente. La ética médica social es con la comunidad, con la sociedad. En la ética médica social existen responsabilidades: promover la salud, educar a la población, participar en prevención de enfermedades y contribuir también al sistema de salud. ¿Cuál es la importancia de la ética médica? Garantiza el respeto por la dignidad del paciente. Esto es lo que debemos hacer. Además, si yo tengo una buena relación, si tengo una buena comunicación, el paciente va a tener confianza en mí y va a volver a mí. Pero si yo lo atiendo mal, el paciente no va a volver y va a salir afuera y nos va a denigrar, ¿no es cierto? Entonces, cuando existe una comunicación, cuando yo le hablo en su lenguaje, que es el lenguaje coloquial, para que me escuche, me entienda y me comprenda, va a haber esa confianza mutua del paciente hacia mí y de mí a el paciente, y no vamos a tener ningún problema. Orienta la toma de decisiones clínicas. ¿Qué quiere decir orientar? Que yo le voy a explicar su enfermedad, lo que es, su pronóstico, su tratamiento y cuál es lo mejor en ese momento para él. Y él regula el comportamiento profesional. Ahora, hay algunos que la consideran a la medicina como ciencia y como arte. Generalmente era considerada solamente como una ciencia, porque
bueno, ¿no? Ya lo hemos dicho, son los conocimientos científicos que se adquieren a través de la evidencia médica, estudios de investigación, ¿no? Que se hacen y se van. Pero también uno que dice que no solamente es ciencia, que es conciencia y que también es arte. Y el arte es porque requiere sensibilidad humana, comunicación y comprensión del paciente. El médico debe integrar la ciencia y el arte para prestar una atención adecuada. Ahora, hemos hablado del ámbito o el contexto de ética a nivel general, de ética médica, de la profesión y de todo para que lo entendamos. Ahora, nos vamos a enfocar a la parte de pediatría. Entonces, consideraciones éticas en pediatría es el conjunto de lo mismo, principios, comportamientos que rigen, pero la atención a los niños en materia de salud preventiva y curativa. De repente, en los niños es más importante, no quiere decir que si tiene una enfermedad no lo vamos a curar, sino la prevención, la atención en los primeros niveles, ver cómo ese niño crece, cómo ese niño se desarrolla, saber cuánto es lo que debe aumentar, saber qué es lo que va a comer, ¿no es cierto? Entonces, tener un niño sano. Se basa en la protección de las necesidades y deseos de los niños y su familia. Ya les he dicho yo que ahora hay el criar a los niños a crianza respetuosa, que se dice, ¿cierto? Que la crianza respetuosa es hacer lo que el niño quiere. Pero ahí está el padre, que vendría a ser como un facilitador, que lo va a guiar. No significa que va a hacer lo que quiere, es igual que ustedes. Nosotros somos facilitadores, les damos los lineamientos, pero a la vez lo tenemos que guiar, porque no siempre lo que quieren es bueno. Tenemos que decirle así es o así no es. Lo mismo en la crianza respetuosa. El médico debe equilibrar en la parte pediátrica y analítica 3 aspectos que a veces es un poco conflictivo. El interés superior del niño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro bien mayor es el niño, para nosotros los pediatras. Y tenemos la autonomía de los padres. Si bien decimos la autonomía es la capacidad de decidir qué hago, ¿no es cierto? ¿Qué voy a hacer con mi cuerpo? Que lo vamos a ver después, los principios éticos o bioéticos. Si el niño no tiene todavía la capacidad de decidir, pues obviamente esa autonomía está delegada a los padres. Pero a veces, y es muy común que lo van a ver ustedes, si hacen el internado, hay aquí los menonitas, vamos a decir, o hay algunas religiones que no permiten las transfusiones sanguíneas y no quieren hacer, y firman su consentimiento informado. Entonces, yo, médico, tengo que ver la prioridad del niño. Si yo sé que ese paciente está choqueado, que tiene un shock hipovolémico, y no le voy a poner sangre, el desenlace va a ser fatal. Entonces, ahí viene el equilibrio de las situaciones. Y veis el conflicto de intereses de los principios éticos. Autonomía. La autonomía en ese caso está delegada a los padres, pero ellos están viendo su religión, sus costumbres, y no la del niño. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer o qué es lo que hacemos nosotros? Llamar a las instituciones correspondientes, ¿no es cierto? Al defensor del menor, que hay para explicarle la situación, para ver que si ese niño no se transfunde, no se le pasa sangre, o si no se le hace una sanguínea o una incompatibilidad, ese niño se va a morir, ¿no es cierto? Y la responsabilidad del profesional del médico. Entonces, ahí yo estoy siendo un médico responsable, que a pesar que uno de los principios es la autonomía y que en este caso está delegada a los padres, mi bien mayor es cuidar del niño, ¿no es cierto? La ética en pediatría es fundamental para brindar una atención de calidad y calidez a los niños y a la familia. Ahora, hablábamos nosotros de 2 cosas. Interés superior del niño. Entonces, todas las decisiones médicas deben priorizar en el niño el bienestar físico, el bienestar psicológico y el bienestar social. Tenemos que buscar eso. Este principio está reconocido por los organismos como es la UNICEF, la Organización Mundial de Salud. Y ahí nosotros nos enfocamos. Ahora,
¿Cómo o cuál es la diferencia entre la autonomía, que es el principio ético bioético, ¿no es cierto?, a la autonomía del niño? La autonomía del niño, el niño no nace con autonomía, porque no tiene la capacidad de decidir. La autonomía es gradual. A medida que va creciendo, en algún momento lo va a adquirir. Hay algunos que están buscando más o menos a qué edad el niño podría decidir. Algunos dicen a partir de los 7 años o los 12 años. Ya tiene la capacidad de decidir. Y cuando hablamos nosotros de autonomía en el marco general, tenemos que hablar directamente de lo que es el consentimiento informado. Entonces, ese consentimiento informado, o sea, la autonomía, la capacidad de decidir y el papelito que va a firmar de que yo quiero o no quiero, eso está delegado a los padres o tutores. Y en caso, obviamente, de que el padre o el tutor no quiera, ya les he explicado, ¿no es cierto? Y el asentimiento del menor. Entonces, al niño también se le tiene que explicar y se le tiene que preguntar. Eso se llama asentimiento del menor. Aceptación del procedimiento por parte del niño cuando tiene la capacidad de comprensión. Hay en algunos casos de las personas mayores, y como les digo, ahora en nuestra sociedad no tenemos principios, no tenemos valores. Hay un caso que es público, es cierto que ha salido a nivel público, donde una señora madre, los hijos la han declarado interdicta. ¿Qué quiere decir interdicta? Que no tiene la capacidad de decidir. ¿Y por qué? Por una herencia. La familia conocida, ha salido en todos los periódicos y demás cosas, ¿no? Y ella es consciente aparentemente, porque ha salido públicamente. Entonces, para el consentimiento informado tiene que tener la capacidad de decidir, tiene que estar consciente. O sea, no vamos a decir que un paciente de la tercera edad que tiene Alzheimer va a decidir por él, no tiene la capacidad, ¿no es cierto? Entonces hay las instancias legales para recurrir que un tutor legal lo pueda hacer. Hay otra cosa que es importante que también es la confidencialidad. Dentro de la confidencialidad, los problemas donde hay más es los adolescentes. Que los adolescentes, lo habíamos hablado creo en la anterior clase, a veces no se sienten cómodos de ir o al pediatra o al otro, y más que todo por el temor de que el médico lo comente, de que el médico lo diga. Y existe la confidencialidad, que lo que se habla, como dicen, no, lo que se hace que hay un dicho, ¿quién más se acuerda? Lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, es algo por ahí, ¿no? Entonces, lo que entre el paciente a su consultorio se quede en el consultorio. Confidencial, no divulgar, no salir y decir, mi paciente tiene tuberculosis, mi paciente tiene HIV, ¿no es cierto? Eso es de él. Ejemplo, por ejemplo, en los adolescentes, tienen temor cuando tienen una enfermedad de transmisión sexual. Tienen temor a preguntar cómo se tienen que cuidar cuando consumen sustancias. Entonces, el médico tiene que ser empático. El médico debe promover confianza sin comprometer la seguridad del paciente. El conflicto entre padre y médico. Entonces, lo que les explicaba antes, a veces los padres toman decisiones que no es lo mejor para los niños, como les explicaba antes, ¿no? Ejemplo, rechazo a una transfusión, negativa a la vacunación, rechazo de tratamiento necesario. Entonces, desde que el niño nace, empieza a recibir inmunización. ¿Para qué? Para prevenir enfermedades inmunoprevenibles. Pero hay culturas que no quieren las vacunas, como salió la del COVID, ¿no? La del COVID que se vacunan, que no se vacunan, y después ahí estamos, ¿no es cierto? Que han contraído el COVID y obviamente han acabado con muertos, ¿no es cierto? Entonces nosotros, eso de acá, tenemos que verlo y al explicado recurrir a las instancias legales, porque la prioridad del médico es el bienestar del niño, recurrir a instancias legales si existe un riesgo grave para la salud. Entonces, aspectos éticos en pediatría hay variaciones. Una de las variaciones es la autonomía, que la autonomía está delegada. ¿A quién? A los padres o a los tutores, pero siempre se debe buscar el bienestar del niño. Ahora, confidencialidad en adolescentes,
También es un dilema ético, requiere privacidad, ya lo hemos hablado, debe respetar la confianza del adolescente, considerar cuándo es necesario informar a los padres. Solamente si hay riesgo de vida, no que le dicen, mire, tuve relaciones y qué sé yo, no tengo una enfermedad venérea, le tengo que avisar a tu padre. ¿Por qué? Si ya tiene 18 años, si ya tiene 17 años. Él ha venido a buscarle, dar el tratamiento correcto y le explicaré que sí lo tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, solamente se debe informar a los padres si existe riesgo para la vida o para la seguridad del paciente. Y se le tiene que decir también, no es a que se vaya el paciente y agarra el teléfono y llamar. Mira, hijo, vamos a hablar a tu papá, lo vamos a llamar que venga aquí, no pasa nada, le vamos a explicar lo que tenés, ¿no es cierto? Y qué es lo que deberíamos hacer para que vos te sientas protegido, para que se sienta él que está apoyado, no solamente que tiene la protección, sino que tiene el apoyo de su familia y también en la confianza en el médico. Otra cosa que es importante cuando hablamos de ética son los temas de investigación. Entonces, ¿cómo hacemos la investigación? ¿Es cierto? La investigación es cuando lanzamos una pregunta y buscamos, qué sé yo, buscar las soluciones, ¿no es cierto? Entonces, la investigación en la población pediátrica necesita más protección ética. Y obviamente que todo tipo de investigación donde se utilicen los seres humanos tienen que tener consentimiento informado. Los requisitos son, en este caso, consentimiento de padres y tutores, asentimiento del menor cuando sea posible, riesgo mínimo, o sea, se le debe decir beneficio potencial claro, y estas normas están reguladas por organismos como la Asociación Médica Mundial. O sea, tenemos nosotros, si ustedes han debido hacer un trabajo de investigación, hay las ferias, ¿no es cierto? Saben que tienen que tener un consentimiento informado, saben que se tienen que regir por las normas establecidas. ¿Ya? Ahora, aquí nosotros vamos a hablar de los principios de la bioética y ética. Esto es fundamental, esto lo tienen que saber, ¿ya? Y tienen que saber qué significa cada uno. El primer principio es la autonomía. El segundo, beneficencia, no maleficencia y justicia. Son los 4 principios que les había preguntado algo. Que les había preguntado al inicio de la clase. ¿Qué significa autonomía? Ya hemos dicho, consentimiento informado es la base de la autonomía, la capacidad que tiene el paciente de decir si quiero o no quiero, ¿no es cierto? Entonces, puede aceptar el tratamiento, rechaza el tratamiento. Entonces, tiene la capacidad de determinar sus decisiones sobre su problema de salud, pero siempre y cuando sepa qué es lo que tiene, cuando ha tenido una información completa, cuando sepa los riesgos que tiene. La beneficencia implica promover el bienestar, es atender con conocimiento, es aplicar nuestras competencias cognitivas, ¿no es cierto? Entonces, prevenir la enfermedad, aliviar el sufrimiento de manera idónea, oportuna y eficiente. Si yo no tengo conocimiento para diagnosticar una neumonía, si yo sé que el paciente viene y lo veo que está respirando con una respiración rápida, que tiene uso de músculos accesorios, que lo oculto, que tiene sectores crepitantes, pero no sé qué, y le digo, váyase mamá, pero si sigue peor o viene después va a venir con qué? Con una deficiencia respiratoria, probablemente con una acidosis respiratoria. ¿No ve? Entonces, eso de ahí quiere decir que nosotros tenemos que tener los conocimientos necesarios en todo lo que es las patologías para dar una atención oportuna y poder realizar un diagnóstico eficiente que le permita al paciente mejorar. No maleficencia es no hacer daño. Y viene de primo nocere, non nocere, que es no hacer daño. No causar daño innecesario al paciente, no matar, que no tengan dolor, que no tengan sufrimiento. Es muy frecuente, por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Van a hacer una sutura, ¿ya? Y no le van a poner una anestesia local, y se lo van a curar directo. Le está causando daño porque el paciente está con dolor y ese dolor lo puede llevar a otra cosa, inclusive a choquearse.
Entonces, no maleficencia es no hacer daño innecesario al paciente. Lo opera de una cirugía, doctora o doctor, póngale su analgésico, porque las primeras horas va a tener dolor, ¿no es cierto? Es saber qué es lo que voy a hacer. Y justicia y equidad, ¿no? Que a todos los pacientes y a todo ser humano lo debemos ver igual. Deben tener el mismo tratamiento. Deben distribuir equitativamente los recursos de salud. O sea, debemos ver que el gobierno, ahí sí deberíamos hacer paro, ahí sí deberíamos exigirle al gobierno que en los hospitales existan los médicos necesarios, que en los hospitales tengan los medicamentos necesarios, ¿no es cierto? Que toda persona tenga acceso a los servicios de salud, no porque sea negro, blanco, porque sea pobre, humilde o porque sea rico va a tener otro tipo de tratamiento. Tratamiento es el mismo. Prioridad en la atención. Yo tengo que, cuando hablemos nosotros de pediatría y cómo evaluamos a un niño que llega, hay el triángulo de evaluación pediátrica. Solamente el mirarlo, el observarlo, la actitud, la respiración y la circulación, yo voy a saber si ese paciente está grave y lo voy a hacer pasar antes que los otros. Ayer o antes de ayer han pasado un video de una chica gripe y arrodillada porque el padre, no sé si falleció o no falleció. ¿Por qué? Porque no supieron detectar que ese paciente es una emergencia. Hay dos cosas que debemos saber: qué es emergencia y qué es urgencia. Una emergencia es que tengo que hacerlo ya, en este instante, porque el paciente se muere. Una urgencia que lo pueda estabilizar al paciente y después voy a hacer y voy a buscar cuál es la causa de su patología por la que ha venido. En ese caso era una emergencia, supongo yo, hay que saber del contexto. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. No sé qué acabaron, pero ha sido, creo que antes de ayer, ¿no es cierto? O ayer que está pasando en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces, saber qué es una emergencia, saber qué es una urgencia, saber qué es un control, saber qué es una consulta externa. Ese paciente va a pasar por triaje y el de triaje tiene que saber para derivarlo o referirlo donde corresponde, ¿no? Que tengamos los recursos ilimitados, ¿no es cierto? Los recursos necesarios para prestar y dar una buena atención. Es un derecho humano de gozar los beneficios de la salud sin discriminación de ninguna índole, con calidad de atención. Eso, la Constitución del Estado dice que lo primero es la salud, ¿no? Como siempre. Ahí está, igual que el estatuto. Entonces, el médico está encargado de impulsar la justicia dentro del sistema de salud, de denunciar las injusticias o las posibles discriminaciones en la prestación de servicios sanitarios, independientemente del género, de la raza, del nivel socioeconómico o religión. Si nosotros empezamos a denunciar a las autoridades, vamos a mejorar, pero denunciémoslo con respeto. Denunciemos como se tiene que hacer, ¿no es cierto? No de seguir haciendo cosas también indebidas, ¿no? Entonces, el consentimiento informado es un proceso mediante el cual el paciente acepta o rechaza un procedimiento después de recibir una información clara y suficiente. Debe incluir. ¿Saben qué hacen los hospitales? Está ahí el consentimiento informado. Agarran. ¿Dónde, señor? Léalo. ¿Lo leyó? Ahora lo firma. La gran mayoría de las veces. Le damos un papel, donde ahí dice, dependiendo del hospital, dice qué es lo que se va a hacer y qué hacer, qué realizarse, todo lo que el médico dice. Y no es así. El consentimiento informado debe tener una información completa. Yo le debo explicar qué es lo que tiene el paciente, cuáles son los procedimientos que pienso que debe realizar, cuáles son los riesgos que conlleva, qué es el beneficio y qué alternativas hay en caso de que no lo acepten. Y ahí, cuando yo ya lo sepa, y ahí tengo que utilizar el lenguaje coloquial. El lenguaje coloquial es lo que hablamos aquí, yo con ustedes. El lenguaje técnico médico, cuando hablemos de historia clínica, ya van a ver dónde se pone. Coloquial, motivo de consulta. Historia de la enfermedad actual, lenguaje técnico médico. Ya tenemos que saber. Entonces, los requisitos
Competencia, el paciente debe ser competente para que tenga valor legal. Ya les he explicado, o son competentes o a veces lo declaran interdicto, que ya les he explicado que es interdicto. La información que es el médico que debe dar antes de realizar cualquier procedimiento, cualquier tratamiento. No puede realizar si no le han informado. El paciente tiene que tener o haber comprendido todo lo que fue explicado. ¿No ya le expliqué? ¿Lo comprendió? ¿Tiene alguna duda? Y volver a repetirlo 10.000 veces si es que es necesario. Voluntariedad, otorgado libremente, sin coerción o presión, firmado y decisión libre. Porque también nosotros le decimos fírmelo porque si no, no lo vamos a internar. ¿No es cierto? Tiene que ser de su voluntad. Y menores o personas incompetentes, familiar o tutor responsable. O sea, no quiere decir que las personas incompetentes solamente son los niños, sino también hay casos especiales en que son declarados incompetentes. La confidencialidad médica es la obligación de proteger la información del paciente. Eso incluye todo, desde la historia, el diagnóstico, los laboratorios, la información personal. Es común encontrar, ¿sabes qué? Me vino un paciente con HIV. ¿Y quién es? Le preguntan porque somos curiosos. No, es el hijito de tal y no sé qué, no sé qué. Es confidencial. Ya, ahora, ¿hay excepciones de la confidencialidad? Hay, que también la tenemos que saber. Hay situaciones en que sí se puede romper la confidencialidad. En enfermedades de notificación obligatoria hay el formulario de notificación obligatorio que ustedes están obligados a llenarlo y a mandarlo al sede para que haga seguimiento, ¿no es cierto? Cuando hay riesgo para terceros y cuando hay una orden judicial. En esos momentos uno puede romper la confidencialidad. Ahora, volviendo para que lo tengamos bien claro lo que es ética, bioética y deontología. Ética viene del griego bios, que quiere decir bien. Estos comportamientos, costumbres y estudia rama de la ética que analiza los problemas morales relacionados con medicina, biología, tecnología, investigación. No se puede hacer una investigación si ese trabajo aquí es un comité de bioética, sino han hecho trabajo de investigación de acá. Si es que no lo han hecho y hacen, tiene que estar aprobado por el comité de bioética de acá de la universidad o otro parecido, pero tienen o del hospital, todo. La relación entre la vida y los principios de la conducta humana. La ética, ya hemos dicho, es una disciplina filosófica que estudia valores, principios morales que orientan o juzgan el comportamiento del médico, el actuar del médico dentro de su ámbito profesional. La deontología médica ya son el conjunto de normas y deberes profesionales que regulan la conducta del médico. Entonces, la conducta del médico está regulada en base a códigos, así como la de nuestra está en el código del colegio médico, ¿no es cierto? Se basa en códigos profesionales establecidos, colegios médicos, organizaciones internacionales, y es obligación conocerlo, acatarlo y cumplirlo. El no acatarlo, el no cumplirlo, significa vulneración. Y la persona que se sienta afectada lo puede denunciar ante el tribunal de él. Y dentro de lo que son los códigos, el primero que ya le hemos hablado es el gramático práctico. Ahí ya hay varios. Dentro de los más importantes, el código de Nuremberg, que fue en 1947. Ese código juzgaron a los médicos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ellos podemos decir que cometieron atrocidades. No les preguntaban, no tenían el consentimiento informado. Entonces, ustedes saben, en la Segunda Guerra Mundial había gente presa, que en la gran mayoría eran judíos o de otras religiones, y en ellos hacían investigación. Y ello significaba que si no tenían consentimiento informado y esas investigaciones no eran aprobadas, corrían riesgo de vida. Por eso dicen atrocidades. Hubieron bastantes muertes, ¿no es cierto?, de todas las atrocidades que se cometieron. Y ellos fueron juzgados. Y ahí apareció la Declaración de Helsinki en el 1968,
que es la Asociación Médica Mundial, ahí establece. Primero, bienestar del paciente, todo proceso de investigación, protocolo de investigación, comité de ética bioética y consentimiento informado por escrito. Si no, no pueden hacer. ¿Ya? La próxima. Aquí está el juramento de Hipócrates. Generalmente cuando sale, se les da el juramento de Hipócrates para que ustedes lo puedan ver. Entonces, las ideas fundamentales siempre actuar en beneficio del paciente, evitar causar daño. Estamos hablando lo mismo, ¿no? La confidencialidad, respetar la vida humana y ejercer la medicina con integridad moral. Ahora, vamos a hacer el estatuto, es así. Les he traído algunas de las cosas más importantes de lo que es nuestro estatuto del Colegio Médico, ¿ya? Entonces, primero que el Colegio Médico de Bolivia es una institución que regula el ejercicio profesional del médico dentro de lo que es el país, dentro de Bolivia. Y tiene como base legal, está creado por decreto supremo en 1971 y los estatutos aprobados en 1972. ¿Qué característica tiene el Colegio Médico? Es una entidad civil, no tiene afiliación política ni religiosa y agrupa obligatoriamente a los médicos del país. Si ustedes tienen que ejercer, si ustedes quieren ejercer, ustedes salen médicos, hacen su trámite correspondiente y tienen que estar tanto inscrito en el ministerio como en el Colegio Médico. La declaración de principio, los médicos bolivianos, en concordancia y cumplimiento de los preceptos éticos y deontológicos contenidos en el Estatuto del Colegio Médico, declaramos lo siguiente. Y hemos dicho que es deontología, es el conjunto de normas, el conjunto de códigos. Y aquí lo tenemos el nuestro, ¿no es cierto? Entonces, primero declaramos ser continuadores de la filosofía y pensamiento hipocrático, adhiriéndonos a sus postulados. Ser idóneos en el ejercicio de la profesión médica y hacerlo con humanismo, conocimiento, competencia, responsabilidad y amor al paciente. Ahora, ¿cuál es el objetivo o el fin del Colegio Médico? Promover el perfeccionamiento profesional del médico, velar por el prestigio y la dignidad de la profesión médica, hacer cumplir las normas de ética profesional, defender los derechos sociales y profesionales del médico. El médico tiene que defendernos. Aquí en la universidad también tenemos nosotros nuestras, no vamos a decir instituciones, sino nuestros organismos que nos defienden. Al docente, la Federación de Profesionales, a los estudiantes, la Federación Universitaria Local, pero dentro de lo que es correcto, al igual que el Colegio Médico, que su obligación es velar por los derechos del médico, ¿no es cierto? Ahora, el registro y la habilitación del paciente para ejercer la medicina en Bolivia es obligatorio tener el título profesional válido, tener habilitado en el Ministerio de Salud, ahí nos dan una matrícula, y estar registrado en el Colegio Médico, que nos da una matrícula que es cuando vamos a atender poniendo nuestro sello, donde viene nuestra, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los deberes del médico? Las obligaciones. Cumplir las normas del estatuto profesional, respetar al paciente y brindar la ayuda moral, demostrar responsabilidades en el cuidado de los enfermos, compartir conocimientos con colegas, que es lo que yo les he dicho. En mi práctica hacemos todo dentro de lo que es el marco de ética. No solamente yo quiero ser el mejor y por lo tanto no lo comparto. Ya hemos hablado en la anterior clase. Cumplir el código de ética. Esto refuerza que la ética es parte obligatoria del ejercicio médico. El Tribunal de Ética, o Tribunal de Honor, que también lo conocen, es el encargado de velar en el cumplimiento del Código de Ética. En el Colegio Médico Departamental, que está en el tercer anillo, hay el Colegio Médico y el Tribunal de Ética. Son dos instituciones totalmente diferentes. Funcionan en el mismo ambiente, pero cada uno es independiente. El Tribunal de Ética no depende del Colegio Médico, ni el Colegio Médico del Tribunal de Ética. Su función del Tribunal de Ética es investigar y juzgar las faltas éticas cometidas por los médicos en el ejercicio profesional. ¿Cuáles son las faltas éticas? Es el actuar del médico, ¿cierto? Garantizar que el ejercicio de medicina se realice con responsabilidad, dignidad y el respeto al
paciente. La próxima. Ahora, el Tribunal de Ética tiene la capacidad de sancionar si hay una vulneración, si hay una denuncia, sí, tiene la capacidad de sancionar. Y dentro de las principales sanciones puede haber amonestación verbal, que te llaman, amonestación escrita, suspensión temporal de derechos gremiales, quiere decir que te van a suspender de 30 días, suspensión de registro profesional y cancelación definitiva en casos graves y muy graves, ¿cierto? Entonces, el tribunal juzga. El tribunal tiene una denuncia ética. Esa denuncia ética, el tribunal está conformado por 5 miembros, 5 médicos que tienen que ser probos, que ya vamos a ver los requisitos para ser tribunal de ética y que es a través de elecciones departamentales y después del nacional. Es como un tribunal, vamos a decir, de primera instancia. Usted tiene un problema ético con ella, o colega, o conmigo, le va a denunciar al colegio médico. Es un proceso. Entonces yo me defiendo, presento prueba, hay una sentencia, me libera o no me libera, y si yo no estoy de acuerdo, puedo ir a una segunda instancia que es el Tribunal Nacional. ¿Bien? Entonces, el Código de Ética, proteger al paciente, garantizar el ejercicio responsable, mantener el prestigio, y todo médico debe conocer y cumplir estas normas, ya que la ética es obligación fundamental del ejercicio médico. La próxima. Caso clínico para discutir. Hasta acá acabamos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Vamos a hacer un debate. Aquí se vienen 3 y aquí otros 3. Y aquí está. Se lo he explicado, más o menos, para que podamos aprender a diversidad. El paciente con cáncer avanzado rechaza tratamiento quimioterapia. Pregunta. ¿Debe respetar su decisión? Los unos son los cuestionadores, han visto los debates de los políticos, ¿no? Moderadores, y los otros se defienden. Uno de acá, pues. ¿Por qué va a ser el moderador? Moderador. Yo soy espectador. El último de esta fila, los 4 de la última fila pasan adelante. ¿Qué va a hacer el debate? Pregunta. Vamos, adelante. La exigencia lo tenemos que pensar. ¿Por qué? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya tengo a mis 5 panelistas. Los 3 son nuestros candidatos. ¿Ya? Y los otros 2 son los moderadores. ¿Qué tenemos moderadores? Nosotros somos espectadores. Ahí están. Están con un paciente con un cáncer avanzado y el paciente le han explicado todo y rechaza el tratamiento. ¿Se va a ver atrás? Es usted el panel donde quiera. Ahí está más o menos todas las medidas. Ustedes son los moderadores, ustedes son los que preguntan. Y ellas van a responder, se van a poner de acuerdo y la una va a hablar en la una, la otra en el otro. Vamos. Y entonces, empiece Ivonne, entonces. Usted es el dueño. Entonces, Ivonne Urquizo, ¿qué piensa del caso número 1? ¿Se debe respetar la decisión del paciente o no? Yo creo que antes de darlo como finalizada la decisión hay que intentar persuadir al paciente para que acepte el tratamiento quimioterápico. Hablen, analícenlo, discutanlo entre los 3 y la una hablen y la otra.
La pregunta de esa mención así, les pregunto y les digo justifíquenlo. Entonces este es sencillito, ¿no? Ahí dice, no, a ver, debe respetar su decisión. ¿Por qué la va a respetar? ¿Qué principio ella está cumpliendo o incumpliendo? Sí. Entonces, ¿cuál es su respuesta entonces? Se debe respetar la decisión de los padres, ya que el niño no tiene la capacidad de elegir. En el caso de... Sí, no dice edad, pero un aborto, digamos. Pero eso es el con cáncer. Ah, ya. Aquí, Pero paciente puedes en casa. preguntarle, puedes decirle que es un niño, háganlo dinámico. Digamos que tiene 30 años. 30 años. Una paciente de 30 años. Ya, chicos. Ya, entonces, Vamos a respetar la decisión tomando en cuenta, estamos suponiendo un caso en que el paciente no tenga la economía necesaria ni el apoyo familiar y por ende respetaríamos su decisión. ¿En qué principios se están acogiendo? En- ¿En qué principios se están acogiendo? ¿Cuál de los 4 principios de la bioética se están basando para tomar esa decisión? ¿cuál es? ¿Por qué están respetando la decisión del paciente? ¿Cuál de los 4? Autonomía. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese derecho autónomo de ¿Qué es la autonomía? Te he preguntado por qué van a respetar la autonomía. Porque el paciente tiene derecho a decidir. Como el cáncer está avanzado y supongamos que el paciente no cuenta con la economía necesaria ni el Porque apoyo el paciente familiar. tiene la capacidad o tiene la competencia. ¿Qué hemos dicho para que el paciente decida? Tiene que ser un paciente competente, capaz, ¿no es cierto? Y le han explicado, entonces, porque el paciente es competente y ha decidido no realizar. Y eso se lo ve frecuentemente, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿qué otro principio más ustedes verían? Que esté involucrado en este caso. La autonomía, que sí van a decir, está bien, señora. Autonomía y justicia. Me decía un paciente de 30 años. Nos iríamos por el otro principio de la beneficencia, ya que en este caso el cáncer es avanzado y ¿Qué harían normalmente- entonces para cumplir ese principio de beneficencia? Tiene 30 años, ellos lo han dicho, ¿no es cierto? Es igual un cáncer de uno de 30 años a uno de 80 o 90. La patología sí, pero si es un cáncer en una mujer de 30 años, tendría yo que persuadirla, explicar lo que es la beneficencia, la no beneficencia,
para que ella entienda que les he dicho 3 cosas. Entienda, comprenda, me escuche, ¿no? Hasta que ella decida. Porque una paciente de 30 años con cáncer tiene todavía, vamos a decir así, una vida por delante. Si fuera una de 80 años y toma la decisión, sí, digo, ¿no? Pero ya, Ahora, pase a otro grupo, otro 5, el otro caso. 5 voluntarios. Voluntarios. No existe voluntario. Faltan los otros 2, los moderadores. Mi compañera aquí es doctora, la chica de lente. Ya. La de blanco, de lente, pase adelante, por favor. Ustedes van a ser las moderadoras, le van a presentar el caso clínico y van a empezar a preguntar y a cuestionarle su edad. Allá, ahí. El caso clínico es el siguiente. Niño de 8 años requiere una transfusión sanguínea urgente, pero sus padres la rechazan por motivos religiosos. Ya, la pregunta número 1 dice, ¿debe respetarse la decisión de los padres? Deliberante. Sí se debe respetar la decisión de los padres, ya que es un menor y no Pero deberíamos tomar acciones legales porque la vida del niño corre riesgo. Y deberíamos explicarles eso a los padres, ya que su hijo puede llegar a morir. Entonces, ¿bajo qué principio ético debe prevalecer? De la beneficencia, porque va a ser beneficiario para el niño y también no va a ser malo, sino que vamos a preservar la salud y en sí deberíamos tratar de convencer a los padres, sobre todo, para no llegar a principios ya sea legales. Beneficencia y no maleficencia, no hacer daño, si no le estás si no le haces esa interrupción, se puede morir, ¿cierto? Que está causando un daño grave. ¿Ya? ¿Puede el médico intervenir legalmente? Sí. ¿Y ante quién? Ante el defensor del menor. Muy bien. Un aplauso para los chicos. Entonces, finalizando ya, entonces los dilemas en ética médica hay. Si van ustedes al Tribunal de Ética, se lo digo con experiencia, he sido miembro del Tribunal de Ética Nacional y Departamental y todos los días aparecen denuncias de todo, ¿no? Entonces, dilemas éticos en medicina hay, problemas siempre debe existir. Y ocurren cuando 2 principios éticos entran en conflicto. Como hemos visto, autonomía versus beneficencia, confidencialidad versus seguridad. La conclusión es que la ética médica permite tomar decisiones responsables, proteger siempre al paciente y mantener la integridad profesional. La próxima. La relación médico del paciente. Entonces, nosotros estamos acá preparándonos, aprendiendo y todo para tener una relación con el paciente. Entonces, se basa en confianza, respeto, comunicación, empatía y profesionalismo. A veces, el médico en esa relación de médico-paciente toma como que tomar una relación médico-paciente paternalista. Es decir, como el yo-yo, ¿no ve? Él lo sabe todo, él lo dice todo y él toma las decisiones solo. Ahí viola el derecho del principio de la autonomía del paciente. Mire, tiene tal cosa y usted va a tomar tal cosa sin explicarlo, ¿no es cierto? Entonces, paternalismo. Y no nos olvidemos siempre del consentimiento informado autónomo, que le estamos, como estábamos viendo en los anteriores casos, que le dan directamente
la capacidad de decidir al paciente y él se convierte en un espectador. Mira, tiene tuberculosis. Quiere hacer el tratamiento sin explicar a qué riesgo conlleva ese proceso. ¿No es cierto? Y solamente es un espectador y como dice, no, yo lo miro de lejos, no me meto. ¿No ve? Nosotros tenemos que tener esa comunicación, tenemos que informar. Y responsable, que ese es el ideal, que ustedes sean responsables, como hemos dicho. Y en un proceso de enfermedad hay dos personas responsables, el médico y el paciente. Siempre que exista una comunicación. Aquí hay algunas frases célebres. La medicina sin ética es simplemente una técnica sin alma. Curar a veces, aliviar a menudo, pero siempre consolar. Todos necesitamos un hombro donde apoyar, en todo momento y en todo sentido. El buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Con esto de acá hemos acabado. En la próxima clase vamos a pasar lo que es la historia clínica pediátrica o la historia clínica en general. Gracias, chicos, que tengan un buen día, acaben con una buena tarde y bendiciones para todos ustedes.